Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos una pregunta para responder y es, ¿cómo puedo dejar los vicios? Realmente en el mundo hay muchas opciones para satisfacer deseos de la carne. A veces queremos sentirnos más eufóricos o menos solos o más a la moda y empiezan a haber no solo vicios, sino malos hábitos o hasta adicciones. Y a veces estos vicios o estos malos hábitos satisfacen por un corto tiempo, pero a la larga destruyen la vida. Y sí es necesario salir de los vicios, sí es necesario quitar los malos hábitos para poder avanzar en la vida. Y muchas veces la gente quisiera hacerlo solos, con su propia fuerza o poder, pero realmente es muy difícil. Y la única manera de realmente es cortar de raíz lo que nos jala a actuar con las adicciones y los vicios es con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque las adicciones o los vicios tienen raíces muchas veces espirituales, muchas veces que es una raíz de soledad o de tristeza o de depresión o de ansiedad, que son raíces espirituales que te llevan a caer en los vicios o en las adicciones o los malos hábitos. Pero Dios nos llama a entender que la lucha no es con las fuerzas humanas, sino es Dios, es el poder de Dios que nos ayuda a salir de estas cadenas. Realmente son cadenas espirituales que nos impiden avanzar. Efesios 6:12 dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No es nada más que estamos luchando contra nuestra propia fuerza de voluntad, porque va mucho más allá de una fuerza de voluntad. Realmente el enemigo, que es Satanás, está poniendo todas las distracciones y todas las cosas de vicios y adicciones para hacernos caer, y siempre nos va a estar recordando o trayendo a las tentaciones y las va a poner enfrente de nosotros para que caigamos. Pero Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor está diciendo, el único que te puede dar completa libertad de las cadenas de las adicciones es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que tiene poder y autoridad para romper esas cadenas en el nombre de Jesucristo. Es Jesús que vino al mundo para sanar nuestras heridas, nuestros corazones, para darnos una vida nueva, que el que pone su fe en Jesús, entonces Jesús les da el Espíritu Santo para que more en nosotros, y entonces nos da ese poder para poder salir de estos vicios. Los vicios se convierten en como si fuera un nuevo Dios, lo digo, un Dios como con D minúscula, un Dios falso. ¿Por qué? Porque ahí es donde pones toda tu atención, y ahí es donde estás poniendo hasta tu obsesión, y ahí es donde nada más quieres estar con eso y no puedes dejarlo de buscar. Y entonces los vicios es como que te controlan, es como que empiezan a manipular tu vida y se convierte como lo que en el enfoque en el que tú no puedes dejar esas cosas. Por eso dice Dios: libérate de esos dioses falsos, libérate de esos vicios. El único Dios vivo, verdadero, que tiene el control para ayudarte, para bendecirte, para realmente animarte, para sanarte, es el Dios creador de los cielos y la tierra. Todo lo demás es como si fuera una trampa del enemigo, como si fuera nada más una mentira que te da satisfacción por un poco tiempo y luego te destruye. Así que sí, esta pregunta que dice, quiero quitarme de los vicios, yo te digo, solo con el poder del Espíritu Santo. No quiere decir que ahora dejamos a Dios hacer todo y tú ya nada más te quedas estático, sin moverte y sin hacer nada, esperando a que Él haga todo. Realmente requiere una fe de nuestra parte, fe
en acción, una fe activa que va a estar trabajando según la voluntad de Dios y sus maneras. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que estar en oración, tienes que estar estudiando y llenándote de la palabra de Dios, poniéndola en tu mente, en tu corazón, refrescando tus pensamientos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer ponerte pensamientos de necesitas este vicio, necesitas seguir fumando, o necesitas estas compras compulsivas, o necesitas estar viendo la televisión hasta las 12 de la noche. Son esos malos hábitos o esos vicios, y ese es el enemigo que te está diciendo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros empezamos a leer la palabra, y entonces la palabra de Dios es la voz de Dios hablándonos, y empezamos a renovar nuestros pensamientos, y Él empieza a refrescarnos, Él empieza a darnos nuevas ideas, Él empieza a ayudarnos en todas las cosas que nuestra alma realmente necesita. Él es el que empieza a llenar nuestros vacíos, Él es el que empieza a hacernos sentir satisfechos y llenos de gozo. Ya no nos sentimos solos, ya no nos sentimos abandonados, ya se nos quita la ansiedad. Muchas personas fuman porque sienten ansiedad, pero si Dios te quita la ansiedad, entonces Él va a poder romper esas cadenas, esos vicios que el enemigo está haciendo que tú tengas para destruir tu salud y destruir tu relación con Dios. Porque muchas veces, porque tienes los vicios, sientes que no puedes acercarte a Dios, sientes que no eres digno, o sientes que eso, hasta que se te quiten los vicios, vas a poder acercarte a Dios. Y yo te digo, no esperes a dejar de fumar o a dejar los malos hábitos para acercarte a Dios. Más bien, acércate a Dios, y Él te va a ayudar a quitar todos los malos hábitos y todos los vicios, no con tus fuerzas, sino con su poder. Él tiene autoridad para decirle al enemigo: vete de aquí, yo soy el que tiene el control, y no tú, hablando de los vicios o del enemigo, las potestades del maligno. Así que yo les digo, 1 Pedro 2:11, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios dice, olvídate de estos deseos, pon tus pensamientos en el Señor, que el Señor va a satisfacer tu alma, va a sanar tu alma y te va a bendecir. Así que bueno, sigamos en el poder del Espíritu Santo. Él está con nosotros y a nuestro favor, y nos va a ayudar a avanzar realmente. Dios los bendice.